El 2 de enero de este año, ¿no? La primera noticia literaria es que el 2 de enero de este año nos sorprendió con los primeros 100 años de Don Isaac Asimov, ¿no? Nacido en Petrovichy, en Rusia, hace ya, en 1920, ¿no? Hace ya como más de, no, bueno, 100 años justamente, ¿no? Y desde ese momento, es interesante, ¿no? Contrastar. Él nació en el 20 y murió en el año 92. Erich Hobsbawm, el gran historiador, ¿no? El gran historiador del siglo XX decía que esas eran justamente las fechas del pequeño siglo XX, ¿no? Entre el año 14, desde la Primera Gran Guerra, ¿no? Hasta el año 91, ¿no? Es interesante, ¿no? Cómo estas dos posiciones respecto a una época determinada reflejan justamente el carácter del siglo, ¿no? Por un lado, la gran historia, ¿no? La que se escribe con mayúscula, ¿no? La gran historia de Hobsbawm y toda la tragedia del siglo XX, la tragedia en un sentido, y por otro lado, la promesa de salir adelante de dicha tragedia, ¿no? La ciencia ficción sería justamente el discurso que enarbola dicha promesa, ¿no? Entonces, Isaac Asimov, como todos ustedes saben, fue un migrante también dentro de lo que fue la Gran Depresión de los Estados Unidos, ¿no? Hacia el año 29, ¿no? Isaac Asimov ya tenía 9 años y sus padres habían decidido emigrar a los 3 años desde que nació, ¿no? Entonces, justamente debido a la depresión, él, como ustedes saben, su padre tenía una tienda de, no digamos abarrotes, pero sí una confitería, ¿no? Para decirlo en términos más suaves. Y luego, posteriormente, el pequeño Isaac se interesó mucho por el tema de las publicaciones llamadas pulp, ¿no? ¿Qué es una publicación pulp? Es una publicación de carácter, se podría decir, efectista, de carácter literario. Bueno, obviamente es una literatura, pero lo que más le llamaba la atención al joven Isaac era justamente ese tipo de publicaciones, ¿no? Revistas, cuentos, historias sobre cowboys, sobre detectives, que eran la ficción popular, la popularización de la ficción masiva que todo el mundo compraba en Nueva York en esos años, ¿no? Y debido más a la depresión, estas formas de ficción popular se hicieron aún más conocidas, más fantasía, ciencia ficción y por ahí terror también, por supuesto que era un género del siglo XIX, se hicieron más conocidas y se divulgaron mucho más aún. Esa es la imagen más conocida que tenemos de Isaac Asimov, ¿no? El dibujo que lo representa, ¿no? Y a un lado tenemos a los robots, ¿no? El mundo de los robots, que fue su gran contribución con las llamadas leyes de la robótica, la bioquímica, que por supuesto fue otra pasión suya, y tenemos la expansión humana, ¿no? A otro lado de la columna, ¿no? Donde él se sienta. Entonces tenemos la expansión humana, que generó por supuesto el imperio, y por otro lado la fundación, temática de este conversatorio, ¿no? Y tenemos los robots, ¿no? Sus dos grandes aportes a la ciencia ficción contemporánea, ¿no? Entonces, quiero ubicarme tratando de recuperar un poco, me estoy volviendo, digamos, y esto me afecta a nivel personal, porque yo me inicié, digamos, en la lectura, a estos grandes escritores de ciencia ficción que originaron grandes novelas durante los años 50, 60, 70, durante esa época, los escritores tipo Asimov estaban muy en boga en ese momento. Y justamente Campbell fue el editor que se encarga de pulir las historias, ¿no? El editor que se encarga de pulir las historias y sobre todo hacerlas de una manera amena, ágil y fresca, ¿no? Ese es el estilo de Asimov, ¿no? Frases cortas, historias que no hablen tanto de los personajes,
¿no? Sino más bien de la historia misma, ¿no? Hacer que los diálogos sean rápidos, efectivos, de alguna manera deshacerse de todo de todo el ripio, lo que se conoce como el ripio ahora, de alguna manera literario, ¿no? Y hacer historias más frescas, más dinámicas, más actuales. Entonces, Campbell patrocina una serie de escritores en la revista Astounding Science Fiction, ¿no? De los años 40, y gracias a él se incentiva toda una generación de escritores que estaban que venían pues a suplantar a los previos escritores que habían iniciado la space opera y todos esos géneros, subgéneros literarios, ¿no? Y modernizan a su vez la ciencia ficción, lo que había venido siendo la ciencia ficción, ¿no? Entonces ya no hablar de H.G. Wells o de Julio Verne o Bellamy o todos los anteriores, sino más bien empezar a hablar de una renovación literaria que fundiría más en las obras de estos autores años posteriores, ¿no? Entonces Asimov es uno de ellos. Y luego, ¿cuál es el mérito de Asimov? ¿Cuál es su aporte a la ciencia ficción? Yo creo, a mi particular visión, que él se atrevió a escribir la historia del futuro de la humanidad. Él se atrevió a escribir la historia del futuro. ¿Cómo lo hizo? Eso no fue un trabajo consciente, ¿no? El mismo Asimov lo reconoce. No fue un trabajo forjado de manera consciente, sino más bien una serie de datos o elementos, ¿no? Que él fue, digamos, estructurando a lo largo del tiempo, desde los años 50, pasando por parte hasta los 80, ¿no? Él puede articular una obra, ¿no? Una obra como una suma de libros, una suma de publicaciones, que puede destacar entre el amplio consumo de la ciencia ficción, ¿no? Digamos, estas personas fueron capaces esta generación de escritores fue capaz de escribir más allá del gueto literario y salir con sus obras a divulgación y divulgarse más ampliamente entre un público mayoritario hasta consolidar un público lector, ¿no? A eso me refiero. Entonces, Asimov escribe la historia del futuro partiendo por lo que sabemos, partiendo de lo que pasaba en la Tierra, un futuro cercano, hasta un futuro infinito. Lo que va a pasar es que 100.000, 200.000, quizás medio millón de años. Eso es lo más atractivo de Asimov. Poder plantear una historia del futuro. ¿En base a qué? En base a lo que él decía. Las 3 leyes de la robótica, ¿no? La psicohistoria, que como ustedes saben es la ciencia capaz de leer las expresiones históricas, ¿no? Las expresiones de una masa de gente determinada, ¿no? Predecir el comportamiento de una masa matemáticamente hablando, ¿no? A través de esas dos entidades, la psicohistoria y las 3 leyes de la robótica, él establece su visión del futuro. Entonces estamos hablando de visión del futuro, no estamos hablando del aquí y ahora, sino de su visión del futuro. Y también a ellos hay que añadirle su misión de divulgador científico, ¿no? Él siempre apoyó la racionalidad como una suerte de vanguardia, ¿no? De una causa vanguardista. Él se quejaba mucho, ya estaba viendo, digamos, de alguna manera, en su época, se estaba viendo, y eso aparte de la Culture Wars que dominó los años 80, no está hablando de Star Wars, está hablando de la Culture Wars, que en los años 80 en las universidades norteamericanas era un tópico muy común, ¿no? Es decir, la guerra contra la cultura, ¿no? Y los estudios culturales, ¿no? Entonces, allí viene también la radicalización de discursos y todo lo que está ocurriendo ahora tiene su origen en la Culture Wars, ¿no? Entonces, él se daba cuenta de que la élite norteamericana, que se dedicaba al pensamiento, ya entraba en retroceso, ¿no? Entonces, si hacemos un balance, diríamos ahora que esa élite norteamericana que fue capaz de producir a una Gertrude Stein o un Ernest Hemingway o un
Scott Fitzgerald o un Isaac Asimov, ya estaba en franco retroceso debido, bueno, ustedes ya saben lo que ha pasado en los últimos 50 años de cultura estadounidense, ¿no? Esta cultura se ha visto rodeada por las migraciones por un lado y por otro lado por las políticas economicistas de los últimos gobiernos estadounidenses, ¿no? Entonces, ante ese peligro, Asimov reacciona de manera apelando a la racionalidad. Entonces él dice, lo único que nos define como seres humanos, ¿no? Y esto, digamos, haciendo un paralelo, ¿no? con la ilustración, con los movimientos ilustrados, porque él era un abogado de la racionalidad, ¿no? Habría que hacer un paralelo entre los ilustrados franceses del siglo XVIII y los intentos de Isaac Asimov por reverdecer esta racionalidad que aparentemente, en su opinión, América o Estados Unidos de América había perdido, había empezado a perder. Claro, también ha sido muy seguido, ¿no? Por algunos escritores que han sabido mantenerse dentro del universo asimoviano y han seguido produciendo novelas, ya esto más allá de su propia vida, ¿no? Han seguido produciendo novelas en el tono de las novelas de Asimov. Eso también es una cualidad interesante, ¿no? Es decir, así como ha habido sucesores de Arthur Conan Doyle con Sherlock, ¿no? Incluso lo adaptan ahora, ¿no? Está muy en boga eso de la readaptación a la vida actual, ¿no? A la vida contemporánea, no en el fines del siglo XIX en Inglaterra, sino en la vida actual. También hay seguidores de Asimov, ¿no? Continuadores de la obra de Asimov, ¿no? Es interesante notarlo. Acá tenemos algunos infográficos que resumen algunas de las trayectorias de Asimov. Lo más importante en términos literarios es la escritura de Cae la noche o Nightfall en el año 41. En el año 58 se dedica a escribir a tiempo completo, ya deja sus tareas de profesor en la Universidad de Boston y en Columbia, donde en Columbia se doctoró y en Boston fue profesor asociado, ¿no? Enseñaba bioquímica. Y durante ese lapso escribe más de 350 libros, ¿no? Como ustedes ven, estas infografías las obtuve de internet. Los 100 años de Asimov, el escritor más leído de la historia, sus adaptaciones cinematográficas, de las cuales va a comentar Lina más adelante, y también la importancia de la ciencia ficción, ¿no? ¿Qué es lo importante y lo crucial? Que trae justamente, y eso es lo más relevante, la percepción del cambio tecnológico, ¿no? Gracias al impulso de Isaac Asimov y otros escritores auspiciados por Campbell, nos damos cuenta de que se forja esta idea del novum, ¿no? Esta idea que manejaba Darko Subin, ¿no? Darko Subin trae esta idea del novum, del cambio tecnológico, de innovación tecnológica, como hacer posible justamente el cambio social, justamente, ¿no? El cambio tecnológico produce el cambio social, ¿no? Esa es la idea, ¿no? ¿No? En este cambio, el factor que domina en la sociedad actual, y básicamente solo así podremos detectar a tiempo los peligros que debemos resolver desde hoy. Esto nos exige imaginar todo tipo de futuros, incluso los que no nos convienen, ¿no? Para llegar al que queremos. ¿Se entiende? ¿Sí? Siguiente. La historia del futuro, entonces. Bueno, estos son algunos títulos. Ya hemos visto, acá hay numerosos títulos asimovianos. Solo destacar de esto su prolificidad. ¿Cómo es? Prolificidad. Prolificidad, ¿no? Existe esa palabra, ¿no?
Prolijo, su carácter prolijo, ¿no? Al momento de escribir, ¿no? Yo pienso que al final de su vida, Asimov debió haber contado con algunas manos que lo ayudaran, ¿no? Sobre todo desde los mediados de los 80, desde la publicación de la Fundación y Tierra, ¿no? Que sería esta culminación del gran ciclo asimoviano, ¿no? Después voy a explicarles los ciclos, pero básicamente esta idea de Asimov como una suerte de hacedor, ¿no? La idea del hacedor como Borges, ¿no? Encarnada en una persona, ¿no? En el siglo XX, ¿no? Casi contemporáneo, digamos, de alguna manera, Borges y Asimov, ¿no? Ahí está. Y esa es la portada de Doubleday de Sol Desnudo, ¿no? Y acá tengo las primeras 5 historias, tratan acerca, las primeras 5, ¿no? Robot, Yo Robot, Bóvedas de Acero, El Sol Desnudo, Robot del Amanecer y Robots Imperio, ¿no? Tratan acerca de las 3 leyes de la robótica, como ustedes la conocen, tratan acerca de las 3 leyes de la robótica, pero además de ello insertarían o deslizarían la idea de que la humanidad debe expandirse, salir de la Tierra. La idea de que la humanidad debe salir de la Tierra. Y de alguna manera también implican que la humanidad debe olvidarse de la Tierra, porque ya está sobrepoblada, porque ya es radiactiva, ya empieza a adquirir otros matices más complejos. Vivir en la Tierra, ¿no? Ya no es sustentable, la vida ya no es sustentable por ninguna manera. Entonces es necesario salir, emigrar a otros espacios, a otros planetas, ¿no? Para empezar una nueva vida, empezar de cero, ¿no? Y es una temática interesante, ¿eh? Esa es la de la migración. Ojo, ¿no? No solo nos afecta cotidianamente, ¿no? Sino que todos estamos migrando de alguna manera. Digamos, en este planeta, ¿no? No podemos salir afuera, pues no hubiéramos hecho como los que migran a Marte, ¿no? El cuento de Bradbury, ¿no? Los afroamericanos que migran a Marte, ¿no? Ya hubiéramos despegado todos, ¿no? Pero ya están trabajando en eso. Elon Musk, por ejemplo, ya está trabajando en llevar gente a Marte. Y ahí se abren otras posibilidades. O sea, es decir, lo que soñábamos hace 50 años ya es realidad. ¿Qué vamos a soñar mañana para que se haga realidad en otros 50 años más? ¿Sí? Entonces, este es el tema, ¿no? La migración fuera de otros espacios, de otros planetas, ¿no? Como una posibilidad real. Ahora más real que nunca, ¿no? Antes decían, no, eso es un sueño de ciencia ficción, decían, ¿no? Ahora sí es una realidad. Ahora sí es posible salir, ¿no? Ese es el ciclo de los robots, ¿no? La historia de cómo en esta Tierra superpoblada, en estos espacios que se abren, en estos planetas que se abren, hay una primera ola de colonización hacia otros espacios, hacia otros planetas, cuya cultura en esos planetas se afianza en el uso de los robots como como señores feudales, ¿no? Algo así, ¿no? Solaria, Aurora serían señoríos feudales que de alguna manera están controlando la Tierra económicamente. Y luego se produce otra ola de expansión, ¿no? Ya basada en una aversión al uso de fuerza robótica como fuerza laboral, ¿no? Ese sería el ciclo del robot. Luego, las corrientes del espacio, las estrellas como polvo y jarro en el cielo, hablarían del imperio, ¿no? Cómo esta segunda ola de colonización se forjó finalmente una red de planetas, como creo que según cálculos decía 25 millones de sistemas solares, ¿no? 25 millones, nada menos, en torno al
a la noción de imperio. Y luego viene el ciclo de la fundación. Preludio hacia fundación, fundación imperio, segunda fundación, límites y fundación y tierra. ¿Sí? ¿Qué es la fundación? Y tengo que hablar acá del segundo aporte de la psicohistoria. La psicohistoria viene a ser esa ciencia que predecía los movimientos masivos de las personas, es decir, predecía acontecimientos históricos. Harry Seldon, un psicohistoriador, se da cuenta de que el imperio está en decadencia y si no se hace nada para evitar esa decadencia, caerían en 10.000 años de inequidades, injusticias y barbarismos más. Decide establecer la fundación para evitar ese interregno, lo que él llama el interregno, y poder así constituir un segundo imperio galáctico en base a la fundación, ¿no? Lo que es interesante aquí es que al final del ciclo novelesco, de sus 3 grandes ciclos novelescos, Asimov refiere que un robot, una de sus creaciones, un robot humano, como el que vemos en la portada del Sol Desnudo, un robot de aspecto humano, es el que está detrás de todo el desarrollo de la historia humana trillones y trillones de años en el futuro, ¿no? Daniel Olivau es el robot que hereda los poderes de telequinesis, de alteración de mente de un colega suyo, Giscard, en Robots e Imperio, ¿no? Esto me refiero a que Asimov no partió justamente de escribir la historia del futuro, no hizo eso como fundamento de su literatura. A lo que me refiero es que llegó después. Esta idea que estoy comentándoles ahora la hizo mucho tiempo después, en los años 80 se estableció. Entonces, es una invitación para aventurarse en su literatura, para aventurarse en sus libros, lo que estoy comentándoles. ¿Sí? Más que nada es una serie de... Lo que yo he tratado de resumirles a final de cuentas es una serie es una motivación, ¿no? Para animarnos a pensar en que el futuro que nos hemos impuesto a nosotros mismos sea comunicado al resto de los seres humanos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es decir, lo que queremos es que esa motivación prevalezca entre otras, ¿no? Entre otras motivaciones, o que conviva, que conviva con otras motivaciones. ¿Una más? Ahí tenemos al escritor, divulgador científico más importante de los últimos años. No, que yo sepa, no hay otra persona que haya escrito o que haya sido tan determinante para la cultura norteamericana en sus épocas como Isaac Asimov, a pesar de que fue muy criticado en su momento. Lo que queda del legado de Isaac Asimov no es solo sus obras, sino también sus comentarios sobre la Biblia, por ejemplo, que tenemos la forma de sus libros de historia. Básicamente esa es la Edad de Oro. En realidad, toda una serie de aportes literarios que se podrían resumir en su mirada histórica, ¿no? Él basó la serie de la Fundación en una lectura de Edward Gibbon, ¿no? La caída del Imperio Romano, el famoso libro de Gibbon. Pues él también se basó en una proyección hacia el futuro a partir de nuestra propia experiencia humana, ¿sí? Y esta propia experiencia humana, como ustedes saben, es amplia, es diversa, es rica, pero también está llena de fallas. Incluso el propio Asimov cayó también en una serie de fallas, ¿no? Por ejemplo, ha sido revelado hace poco, justamente el 2 de enero, ¿no? A propósito de sus 100 años, su preferencia por tocar y abusar de muchas mujeres, de muchas jóvenes en su momento, que eran secretarias o mujeres que habían sido
no habían sido como sus iguales en términos intelectuales, en términos académicos, pero sí sus subordinadas, ¿no? Entonces, me parece, habría que reevaluar, y eso se va a detallar mucho mejor que yo, Lina, más adelante, habría que reevaluar su legado en esos términos, ¿no? Y bueno, finalmente un aviso. Hace unos cuantos años la idea de una computadora que podrías poner en un bolsillo era solo ciencia ficción, ¿no? Ya tenemos esto, ¿no? Justamente, ¿no? La idea de que tus ideas pueden convertirse en algo más allá de lo evidente, ¿no? Como decía el lema famoso de los Thunderbirds, ¿no? Es decir, ir más allá de lo evidente, ¿no? ¿Quién iba a pensar que hace 10 años esto era una utopía? Escuchar música, ver videos, leer. No. ¿Quién iba a pensar que hace 10 años podíamos, no sé, comprar algo en internet, comprar un pasaje, tener un mundo de posibilidades a nuestro alcance? Se lo debemos a Asimov. ¿Sí? El atrevimiento a soñar es justamente lo que nos puede deparar un futuro mejor. Muchas gracias. En realidad, aquí lo que puedo compartir con ustedes desde mi perspectiva es que sí se ha reevaluado varias de sus investigaciones, por ejemplo, ¿no? Como decía Giancarlo, por ejemplo, ¿no? Él se consideró feminista en aquel tiempo, pero pues el feminismo ha cambiado un montón y ahora hay otras olas, entonces pasa lo mismo, por ejemplo, como pasó con Simone de Beauvoir, que ahora también lo hablábamos, ¿no? Que es la madre del feminismo. No se puede leer de una manera como aparte, o sea, poniendo un límite, ¿no? El segundo sexo, y lo mismo pasa con Asimov, pues sobre él como el padre de la ciencia ficción. Sí es cierto que muchos de los directores de cine han pasado su obra ahí, voy a igual a poner un par de ejemplos, pero las adaptaciones más grandes han sido un par, a mi parecer, que son pues buenas, pero también quería hablar perdón, un poco sobre eso, y es que los grandes literatos de la historia pues no son limitados tanto como es a nivel visual con el cine, ¿no? La literatura da para que uno se imagine un millón de cosas, y eso era lo que pasaba con la mente tan prolija de Asimov, pero ya llevarlo a la pantalla grande pues tiene sus limitaciones, ¿no? Y esto pasa reiteradamente con muchos libros que pronto nos leemos y cuando vamos a ver la película sentimos como un bueno, un poco así pasa también con algunas películas que han querido como ser adaptaciones de Asimov. Si quiero rescatar un montón, yo soy abogada, antes de ser cineasta fui abogada y también diseñadora de vestuario, de modas, entonces estudié también moda, y en las dos carreras pude ver que hay personas que predicen, ¿no? El futuro. De hecho, hay cazadores de tendencias en la moda, y Asimov era un cazador de tendencias en un tiempo en donde no era pues algo masificado, ¿no? Me atrevo a decir que sus grandes énfasis de ciencia ficción fueron en las 2 décadas en donde hubo más masificación, ¿no? En los 50s y en los 80s. Y eso no es gratuito, de hecho que en los 50s fue una oleada muy grandísima, si bien es cierto, después de la industrialización, ¿no? Y hasta la Segunda Guerra Mundial, no se pudo, o sea, existieron las vanguardias, ¿no? Como el futurismo, el expresionismo, pero no podía haber ninguna masa, ¿no? De hecho, el cine ficcional nace a principios de los 30 en Hollywood, ¿no? Y ahí también nace el terror y, bueno, fantasía, la dirección de arte, que es mi trabajo, pero no fue una masa en sí, ¿no? Fueron películas que fueron exitosas, varias, como Frankenstein, por ejemplo, ¿no? Drácula, en fin, pero la masa vino después, y después de los 50, cuando escribe todo esto Asimov, vienen
en los 60, en donde realmente, al menos en el cine, sí hubo una masa, ¿no?, de toda esta cantidad de películas, y pues fue recogida mucha esta información de los 50 que había escrito, y lo mismo pasa también en los 80, ¿no? Él escribió mucha información en los 80, y son a finales de los 80 y a principios de los 90, donde hay más cine prolijo también sobre esta ciencia ficción, y también se hace un énfasis apocalíptico, futurismo, ¿no?, que eso ya es el cyberpunk, por ejemplo, que también fue una tendencia, pero sobre todo a finales de los 80. Entonces sí que hubo varias personas que siguieron escribiendo y que siguieron adaptando cine. Después en los 90 ya empiezan un poco las series, ¿no?, que no eran tendencia tampoco en ese tiempo, pero entonces claro, es un aprovechamiento de lo que está pasando, de lo que se está escribiendo, y pues eso me parece más valioso aún que encontrar como un par de películas. Les he traído algunas tendencias de Asimov que siguen funcionando y que me parecen también bastante interesantes. Bueno, aquí quería mostrar estas dos imágenes porque además es todo el arte, ¿no? Como les decía ahorita, bueno, como abogada y como diseñadora de modas hay tendencias, pero dentro de todo el arte hay tendencias. En el lado derecho estamos viendo Rousseau Universal Robots, que fue de 1920, fue una obra de teatro de Karel Capek, y él se le atribuye la palabra robot, así como a Asimov se le atribuye la palabra robótica, ¿no? Entonces, claro, son vanguardistas que estaban creando en ese tiempo algo que no era posible, o sea, ni siquiera era, o sea, transpórtense un poco ese tiempo, no existía nada de esto, entonces era muy innovador y por eso también fueron exitosos, muy creativos, ¿no? Trabajaban visualmente fusionado, por ejemplo, con el Art Deco en los 20, entonces claro, todo el estilo era muy lindo, estilizado y elegante, ¿no? Entonces se veía de por sí futurista. Y El Caballero Mecánico de 1495 de Leonardo da Vinci, creo que tal vez fue uno de los primeros robots, o el primer robot que se hizo visualmente así, ¿no? Tenía un montón de cables. Podría mencionar también, por ejemplo, la película Metrópolis, que es una película increíble, y creo que esa es una de las diferenciantes también con Asimov, con los otros cineastas y escritores. Asimov decía que en la realidad, pues él era muy pesimista por sí, porque obviamente pues, vivimos en un mundo súper caótico, y en ese tiempo dentro de su pensamiento pues defendía el medio ambiente, el feminismo, la exclusión de la discriminación, ¿no?, la comunidad, en fin, pero ya al cumplirlo era un poco más complicado. Entonces, bueno, eso, aquí están como las dos películas que realmente se hicieron, la adaptación del libro. De todas maneras son adaptaciones muy libres, o sea, no son adaptaciones que se sigan fielmente al libro. De hecho, que estuve leyendo y algunos críticos o fanáticos de Asimov en la literatura pues las consideran terribles, ¿no? Yo defiendo mucho más Yo Robot, por supuesto, hay una gran actuación ahí, hay unos efectos especiales muy bacanes, y aparte también toman mucho más de la obra de Asimov como tal. El Hombre Bicentenario es de 1999, como vemos aquí también, ¿no? Lo que estaba diciendo, o sea, es en esta época donde además hay la infraestructura y la industria ya para realizar esto, y se hace de una manera como mucho más especializada que lo que se podía hacer, por ejemplo, en los 60s o en los 70s, ¿no? Y bueno, El Hombre Bicentenario es un robot que a través de toda la película se va humanizando, ¿no? Entonces esa es la parte pues positiva de Asimov, a pesar de que fuera tan negativo y pesimista. Esta era su parte positiva y diferenciadora de lo que eran otros artistas. Él defendía mucho a la humanización de los robots y a la humanización misma de los propios humanos, ¿no? Porque eso también era una crítica constante de él, ¿no? Nuestra deshumanización. Recordemos que él crece siendo un migrante, ¿no? Lleno de dificultades, de la mayor raza que ha migrado, los judíos, una raza demasiado fuerte, y que de hecho el cine de Hollywood
se forma también por los judíos, ¿no? Por ejemplo, y muchos artistas judíos pueden hablar de todas maneras de su obra, ¿no? Por medio de todo este pesimismo que les ha tocado vivir en Europa. Así que esto también queda muy, siento yo, en sus obras. Yo Robot, que es una película para mí mucho mejor, Alex Proyas, es el director, es una película del 2004 y es una película que también un poco retrata eso, ¿no? La humanización, los sentimientos de los robots y un poco como en un momento donde no pasaba todavía, cómo sería, ¿no? Se planteaba cientos de preguntas, ¿no? Y alrededor de esto escribía, ¿no? ¿Cómo pasaría si un robot amara, o si compartiera, o si guardara secretos? Que eso también, por ejemplo, pasa en estas películas. Esta que es la saga Foundation es tenaz porque aquí no lo muestro, pero pasa un poco, siento yo, como Dune, ¿no? El libro de Jodorowsky, que también ha sido escritor, ilustrador y sobre todo director de cine, surrealista, y también pasa un poco lo mismo, ¿no? Cómo llevar a cabo unas obras como estas, que son tan complejas, tan gigantes, en un tiempo en donde no habían series, ¿no? Que era, yo creo que el mayor limitante, ¿no? Porque así también se escribió Foundation, pero no se ha podido todavía llevar a cabo. Dicen que en el 2020 está programado para que sea una serie de televisión por fin, pero de todas maneras, pues, o sea, entender que es muy complejo retratar este tipo de películas. De todas maneras, Star Wars y Star Trek, sobre todo Star Wars, sí hay una inspiración ahí, y Star Trek, él fue un consultor de la película. Así que un poco ver también que ahí queda retratado su trabajo, ¿no? Sobre todo por las luchas de clases sociales, que me parecía a mí que también es la raíz de todo esto, ¿no? A pesar de que él decía que no era economista ni político, de todas maneras está muy implícito dentro de su obra, y también lo siento en películas como por ejemplo El planeta de los simios, ¿no? O Odisea en el espacio, que también son películas que se encargan de retratarnos en un futuro, fuera de este mundo que pues estamos destrozando, ¿no? Y desde los años 80, que también fue como esta oleada tan gigante de masificación, y que está todavía, ¿no? Estamos teniendo un montón de ya consecuencias, no solo medioambientales, sino también de las relaciones sociales. O sea, no yéndonos más allá, ustedes saben que las parejas ya se separan casi todas, ¿no? No es como antes, que las parejas se quedaban hasta que la muerte los separen. Entonces la familia también ha dado un vuelco, ha cambiado un montón, ¿no? Ahora ya está se ha reestructurado, ¿no? Las relaciones sociales, y esto ha pasado en estas últimas décadas. Entonces también es un retrato un poco a las relaciones sociales y a la desigualdad también, que era un problema preocupante, que yo creo que a las personas sensibles y artistas nos sigue preocupando, ¿no? La desigualdad social que es una corriente, ¿no? Es una tendencia también cada vez más fuerte, y esto queda retratado también en estas obras. Bueno, aquí están las tres famosas leyes de la robótica, que creo que ya no las sabemos, pero ahí están retratadas un par de fotogramas de la película. La empresa se llamaba así, ¿no? Las tres leyes. Y era la seguridad, pues, de esta empresa, que realmente se le puso así porque en la vida real pues existía esta empresa, ¿no? Dicen que también los creadores del robot, del primer robot, se inspiraron también en los cuentos de Asimov para crear el primer robot, y nace esta empresa. Y bueno, no le ponen así en la película porque los podían demandar, pero de hecho que es una inspiración directa. Bueno, esta imagen me parece increíble, porque Asimov sufría de aerofobia, o sea que le tenía mucho miedo a volar. Creo que solamente voló, no sé, un par de veces en la vida, algo así, pero le daba terror volar, y también le daba terror a las alturas. Y el personaje principal, Will Smith, le tiene un tremendo miedo a las alturas. Entonces, esto queda retratado también acá.
Y quería mencionar porque el miedo es humano, ¿no? Entonces yo creo que esa era también una de las fijaciones de Asimov, porque es que los robots no tienen miedo. Entonces, esa yo creo que era una de las causales, por ejemplo, por las cuales se podía romper estas 3 reglas, ¿no? Y él habla mucho como de su miedo a nivel constante en las entrevistas que le hacen. Y bueno, le tenía miedo también a un montón de cosas, ¿no? A la sangre, por ejemplo. Y es súper peculiar porque él se muere de SIDA, ¿no? Y lo cual él, tanto que habló durante toda la vida, porque además él le encantaban las entrevistas, dio entrevistas hasta que estaba ya, que no podía, y siempre estaba muy feliz dándolas, ¿no? Contestaba su teléfono personal, él mismo no tenía secretaria, y contestaba entrevistas por teléfono, entonces era muy curioso, porque en realidad era también una persona muy solitaria, ¿no? Y se muere de SIDA y no dice nada además, así que me parece muy particular, pues porque temas como de su vida propia, ¿no? Y esas son las grandes contradicciones de los genios, ¿no? Y él tuvo 1.000.000 de contradicciones, como por ejemplo abusar de chicas cuando defendía el feminismo, ¿no? Entonces, pero así es la genialidad, ¿no? O sea, es una contradicción constante. Entonces ahí están, de hecho la estructura visual, ¿no? la escenografía de la película es altísimo y en un momento Will Smith comenta casi al final de la película, uff, tenaz que todo sea así de alto porque claro, cuando están los robots persiguiéndolos, ellos pasan como por unos pedazos súper angostos y son, qué sé yo, cientos de pisos hasta donde está la madre, que además es una robot mujer. De eso quiero hacer también un par de comentarios ahora. Bueno, el libre albedrío, aquí se muestra un poco, no creo que Asimov se hubiera imaginado así los robots, ni tampoco en El hombre bicentenario, ni en las adaptaciones, ni siquiera en las ilustraciones de sus libros. Pienso yo que, claro, pensaría, no sé, eso no lo sé, es un pensamiento propio. Pienso que los robots, como se los imaginaba Asimov, creo que son muy diversos, ¿no? O sea, uno sería muy diferente de los domésticos, de los artísticos, de los que les ayudan en los negocios a las personas. Aquí muestran una unificación y estos son, como por decir, los robots malos, que son cientos y cientos, y este es el particular, que es el diferente. Me parece muy lindo ese fotograma porque ahí guiña el ojo y es como adentrarse en lo que realmente es el significado de la comunicación del ser humano sin tener que hablar, ¿no? Sino que tenemos como a una cercanía y tú sabes ya cuando te pico el ojo qué es, ¿no? Es como una complicidad, ¿no? La rabia, la ira, bueno, todo esto va creciendo también a medida que pasa en la película, ¿no? Y me parece que al desenvolverse es bien interesante cómo llega él a crear una complicidad, ¿no? Y a diferenciarse también de lo que es la comunidad de los robots. En la película también se menciona Frankenstein, gran obra también, gran película, los libros también. Las 3 películas de hecho son increíbles, soy una fanática de Frankenstein, de la novia de Frankenstein, de Hija de Frankenstein, es una gran obra, también fue un incomprendido, James Webb, y pongo los 2 fotogramas porque en algún momento Frankenstein también es un monstruo, pero es un monstruo increíble, ¿no? Es un monstruo que al igual que esos robots y el hombre bicentenario y los que retrataba Asimov, además de crear sentimientos, van empezando a entender lo que es el lenguaje humano, entonces se van volviendo, por ejemplo, más artísticos, al menos Frankenstein aprende a hablar francés, inglés, ¿no? Toca el violín, se sensibiliza y bueno, le da mucha tristeza en esa escena, porque en esa escena es donde ahoga la niña, pero bueno, o sea, también es una contradicción porque él ama a las niñas, ¿no? Y ama a la gente. Lo que pasa es que la gente lo ve tan feo, pues que, o sea, es imposible no odiarlo, ¿no? Entonces es la superficialidad también de nosotros, así mismo haciendo una analogía con los robots, ¿no? O sea, no los comprendemos y la diferencia que también decía Asimov, la diferencia es a lo que le teme el ser humano, ¿no? O sea, el hecho de que sea gay o el otro, ¿no? El que sea mujer o el que sea, qué sé yo, comunista, es lo que te da miedo, ¿no? Eso que es tan diferente a uno.
Entonces un poco de esto se trata, y ese era también el miedo profundo del protagonista de la película, porque los robots no están programados para tomar unas decisiones, ¿no? La sensibilidad de la decisión, ¿no? Entonces el robot termina también no rescatando a la niña, sino que lo rescata a él, ¿no? Entonces, un poco como eso, ¿no? Él estaba muy... en realidad odia y teme a los robots, y ese es otro tema también que ahora estamos hablando, que para Giancarlo no siente esto dentro de la ciencia ficción, ¿no? El temor, y yo no era una investigadora tan grande de robots, pero bueno, después de un par de conferencias telefónica y otra conferencia por ahí que hay un par de talleres, he visto un montón de películas de terror en los últimos años, y por ahí unas conversaciones también con los amigos. Y bueno, muy bacán eso, porque me he dado cuenta que realmente, por ejemplo, para mí va más allá de la ciencia ficción. O sea, sí tengo un miedo a los robots. Yo soy una persona muy desacelerada, creo en el consumo local, no masificado, bueno, llevo una vida diferente, entonces me causa también gran temor que no baste, por ejemplo, con estas 3 leyes que se plantean, ¿no? Y de hecho que pues no van a bastar. En este momento ya se están haciendo un montón de investigaciones, no sabemos para dónde van, siempre está la dualidad ahí presente, ¿no? La dualidad de todo lo que puede pasar. El concepto acerca de la comunidad, bueno, me parece súper interesante también esto, ¿no? Porque era otra de las contradicciones de él. A él se le cataloga como un escritor progresista, ¿no? Defensor y todo esto, pero de todas maneras hablaba también de su soledad. Y en la comunidad me parece muy interesante la amistad que se hace entre el robot y la doctora, ¿no? Que de hecho que sí está fielmente tomada del libro, ¿no? Lo mismo que el doctor Lenny, que es como el jefe de los robots, está también, sí, está casi fielmente tomada del libro. Y bueno, ellos eran muy amantes de los robots, tan así que pasa como un poco lo que nos está pasando ahora a la nueva generación. Bueno, a mí no, pero sí, muchas personas han dejado de tener relaciones personales, ¿no? De tocarse, de besarse, ¿no? De tener este contacto, por tener un contacto con otras personas, ¿no? Por la webcam o por otros medios, ¿no? Por Tinder, qué sé yo, hay un montón de apps donde uno se puede relacionar, y eso me asusta un poco, ¿no? Porque de todas maneras es una deshumanización que ya es una tendencia, o sea, sí existe, y esto va a repercutir, por ejemplo, cuando, no sé, o sea, esta generación esté adulta, ¿no? De hecho que no están creciendo como nosotros, ya no se hacen las cosas de la misma manera, ¿no? Los niños de 3 años están todo el tiempo con sus apps de juegos y esto, ¿no? Y están todo el tiempo metidos. Entonces creo yo que sí es bastante interesante, ¿no? Lo que está pasando en cuanto a la comunidad, y la revolución que ahí se plantea también en la película, y que también plantean las otras obras, ¿no? Que es la revolución de los que estén más fuertes y más unidos, ¿no? Como comunidad. Y pues nosotros los humanos, que estamos un poco desastrosos en ese sentido, era como uno de sus grandes temores. Aquí está, ¿no? Las relaciones, ¿no? Ellos 3, ¿no? Cómo se vuelven cómplices, ¿no? Durante la película, y aquí también. Entonces Asimov no aprobaba las sociedades excluyentes, pero de todas maneras sí pienso que su fijación por la ciencia ficción y por escribir, ¿no? Le decían la máquina, porque no se desprendía de su máquina de escribir, y era muy particular porque en muchas entrevistas que leí decía el número de palabras que había escrito en el libro, ¿no? Está muy loco. Entonces estaba muy obsesionado con algunas cosas, pero referentes precisamente, siento yo, que a su soledad, ¿no? Y a sus máquinas como tal. Otra contradicción ahí. Bueno, este era el primer robot que les contaba, que es de la empresa Unimation. Fabricó el robot industrial Unimate, autoría John Dewey y Joseph Engelberg. Y en la película también se muestra, ¿no? El cotidiano de las máquinas,
De hecho, que en la película hay un gran merchandising, eso es también súper curioso en este tipo de películas comerciales. Este robot se encargaba de soldar y de proteger a humanos que estaban realizando trabajos forzados, que para eso pues nacen los robots, para una empresa automovilística. Entonces me parece como bastante curioso porque él toma toda esta primera generación de robots que son de los 40, ¿no? Y inspira también a lo que va a ser la robótica como tal, ya en los 50 y sobre todo a principios de los 60, que sí ya se vuelve como la maquinaria utilizada. Esta es una de las grandes inspiraciones, ¿no? El mejor amigo, que esto también nace en un montón de películas, el mejor amigo como el robot, y la futurología, o sea, las tendencias de cómo se van a desarrollar. Está la psicohistoria, que también estaba hablando ahorita Giancarlo, ¿no? Y su relación, ¿no? con lo que va a suceder, y la humanización también, ¿no? de lo que iba a suceder, ¿no? De que estuviéramos pegados a las pantallas, ¿no? Él predijo todo esto. Aquí está el vehículo de la película, que además también lo que les hablaba del merchandising, eso también se ha vuelto una tendencia ahora en el cine actual, ¿no? Se hacen películas casi alrededor de los carros, de los relojes más importantes, de algunos interiores. Entonces se aprovecha un montón también para envolver así a las personas, ¿no? Y atrapar como todas estas masas. Entonces este fue un carro creado para la misma película, pero de hecho que se utilizó después en un par de películas más, y estuvo también liderado por el propio director, con varias características especiales que planteaba además Asimov, ¿no? Estos carros inteligentes y que se ven en la película, en donde uno puede ir casi que dormido, ¿no? Los automáticos, que claro, o sea, no existían por supuesto en ese tiempo. Entonces estos vehículos inteligentes y de hecho que es muy importante, ¿no? O sea, se muestra en la película lo que se quiera, igual que las zapatillas, que también son unas Converse que no me gustan, pero son súper masificadas, y también un poco es eso, ¿no? La masificación como tal, ¿no? Lo que simboliza el hecho de que no siga un par de personas, sino la comunidad, ¿no? La masa, ¿no? Y como las películas de George Lucas, por ejemplo, que no son simplemente para algunos, sino que se ha vendido, ¿no? Y se sigue vendiendo en masa todo, y se vuelve no solamente como una tendencia, sino que ya es un estilo, ¿no? Entonces vemos que hay un montón de seguidores, por ejemplo en este caso que utilizan Converse, y que han salido también un montón de películas, pero es más allá el estilo que, por ejemplo, la comodidad, ¿no? De estas cosas, es porque todos lo siguen. El transhumanismo, bueno, esto me parece increíble también, y que se está realizando ahora un montón la reconstrucción de las partes de los humanos con sensibilidad, ¿no? Entonces, esto era lo que estaba pasando en ese tiempo y que ahora apenas se está llevando a cabo, ¿no? Cómo una persona puede volver a sentir a pesar de que no tenga y no sea una prótesis, sino que sea como una sensibilidad como tal. Y también al contrario, por supuesto, Asimov también lo retrató, ¿no? Y en El hombre bicentenario se ve cómo puede ser dejar de ser robot y volverse también humano. Pero bueno, yo lo prefiero de esta manera como lo estoy mostrando aquí. El internet y los usos de los teléfonos móviles, o sea, que tal vez es como el más evidente, y es el que está casi en la mayoría de entrevistas, y se dejan consignados porque es increíble, ¿no? Este descubrimiento y cómo fue de acertado. Esta fue una de las situaciones que acertó. Como les digo, hay otras cosas que están totalmente evaluadas, pero en esto aceptó, y me parece mágico. Se ve de todas maneras en las dos películas. En la de arriba es el hombre bicentenario, él está ahí proyectando su sueño, ¿no? Y el onirismo, que también está incluido en las grandes películas de futurismo y en las vanguardias. Es importante toda esta parte onírica, ¿no? Y la imaginación. Y en la parte de abajo, que es la madre, ¿no? Y ahí se me viene también a la cabeza Matrix y I Am Mother, en donde muestran que la madre es una mujer bueno, es un femenino, ¿no? Lo mismo que pasa en esta película,
Y me parece también curioso, ¿no? Porque la ciencia ficción y el terror no dejan a un lado esta fijación y me parece que también es una tendencia por la madre, ¿no? También por culpar o por crear este monstruo que es la parte femenina. Entonces esto también queda consignado. El monstruo es masculino, la personificación del monstruo y la madre es el lado femenino. Claro, este es el lado femenino, pero aquí en la película la madre, ¿no? Es la que está, y lo mismo que en I Am Mother, la madre es el cerebro de todo y es el que está manejando toda esta situación para que se revolucionen sus hijos o la nueva sociedad, ¿no? O la legión como tal, ¿no? Entonces es la controladora. Y no olvidemos que en esta sociedad, pues en este momento es así, ¿no? O sea, el patriarcalismo también se trata de eso, ¿no? La madre cómo vuelve también dependiente a sus hijos, y bueno, no es un secreto, los hijos viviendo muchos, ¿no? Con sus madres, ¿no? Porque ya no se casan, o se separan y vuelven otra vez de la madre. Entonces eso es una realidad social, ¿no? Del momento, y también lo quería mencionar por eso. Bueno, y para terminar, quería mencionar una película que a mí me gustó muchísimo en los 80s y en la actualidad, Blade Runner. Blade Runner es una película también futurista, cyberpunk, y también se asemeja un poco a la obra de Asimov en el sentido en que ahí se podrían confundir porque los robots son casi más humanos, ¿no? Que los propios humanos. Entonces, dentro de la estética visual, los humanos van en colores muy oscuros y van muy acartonados, ¿no? Y se ven, ¿no? Muy serios y no muestran sus sentimientos. Por el contrario, los robots van, por supuesto, punks, y también van en contra de lo que está sucediendo, ¿no? En esa sociedad donde no están de acuerdo porque hasta los mismos robots son abusados. Entonces me acuerdo mucho de una personaje que es una prostituta, que de hecho sale en las dos películas, ¿no? La de los 80s y en la actual, que la actual también es un peliculón recomendado. Y bueno, ella está en una situación totalmente de inferioridad, que es lo que puede pasar más adelante. De hecho, que estuve leyendo, y en Corea del Sur se está creando un manual de ética para los robots, sobre los robots. Entonces la idea es que no haya abuso por parte y parte, ¿no? Que no haya abuso, pues, por parte de las personas. En el caso, por ejemplo, también que se ha retratado en algunas películas, por ejemplo, hoy también ha salido de robots mujeres que ya se utilizan como, por ejemplo, damas de citas, o se utilizan como, en algún momento también es otra fantasía, ¿no? Con las esposas de Stepford, como esposas, ¿no? Y bueno, nada, para considerar todo esto que no ha pasado, pero no sabemos qué va a suceder, y bueno, este es otro de los planteamientos. Así que, y el último planteamiento también que quería sacar a relucir, que pasa en la película y me parece también que es una tendencia que está pasando, es que el Estado ha tomado, los Estados, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, de hecho que tenemos una gran oleada de derecha en este momento, y el Estado se ha encargado de participar no solamente a nivel político, sino también a nivel social, a nivel religioso y a nivel artístico, ¿no? Entonces están pasando un montón de cosas. Entonces el mismo Asimov planteaba que dentro de la ciencia, y en la película también se ve, que la ciencia va a ser manejada, ¿no? Por el Estado, y de hecho que hay una complicidad ahí. Asimov decía al respecto, pues, que él no creía que el Estado hiciera nada, que no pudiera guardar un secreto, pero bueno, eso también cabe una gran duda, ¿no? Ahí. Bueno, eso es todo. Ajá. Muchas gracias. Lo que quería era rescatar al Asimov ambientalista, al que está en Fundación y Tierra. Si bien ahora ya es aceptado, está en límites Gaia. En límites está, en límites de la Fundación Gaia.
El hecho es de que ahora aceptamos de manera normal que nuestro planeta es un ser viviente, tiene conciencia. La teoría de Gaia se ha convertido en la realidad Gaia. Pero precisamente estamos ahora en una situación de catástrofe en cámara lenta. Y yo no sé si en cámara lenta, de repente en cámara rápida ya, sino que no nos damos cuenta. Y Asimov lleva a su límite precisamente ese concepto. Él va más allá del planeta viviente y él llega a algo que me impresionó y que me hizo en ese momento llorar cuando lo leí, es que la galaxia viviente. Cada galaxia es un ser viviente. Y eso me parece uno de los logros importantes de él, y poco lo dicen. Sin duda, ¿no? Asimov le gusta extrapolar conceptos. Así como extrapoló la historia del Imperio Romano de Gibbon, es otro practicante fiel de la extrapolación, ¿no? Y este es un concepto muy claro, ¿no? Y mucha gente, muchos utopistas, no solo escritores de ciencia ficción, sino utopistas contemporáneos, extrapolan conceptos como Gaia, como la catástrofe ecológica, ¿no? He visto hoy día el cambio climático. Hoy día, por ejemplo, vi en España que estaba siendo asolada por unos... Barcelona incluso. Barcelona está siendo asolada por unas corrientes marinas que destrozaban todo su paso. Viendo ese tema, ¿no? Están ya incluso hasta Salman Rushdie, en su nueva novela que va a publicar en marzo de este año, ¿no? Quijote se llama, va a extrapolar también la crisis climática. Entonces, ningún gobierno ya puede negar lo evidente, ¿no? Que estamos ante una situación terrible de cambio, ¿no? Ya no se puede negar. Trump, todos sus aliados, etcétera, etcétera, ya no pueden ocultar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, ahí hacia ese tema vamos, ¿no? Entonces, estamos replanteando, y justamente muchos escritores del mainstream, ¿no? Como conocemos ahora, se están empapando de ciencia ficción, porque la ciencia ficción siempre lo ha advertido: primero la catástrofe nuclear y luego la catástrofe ecológica. Y tengo dos consultas. La primera es que en el caso de Gabriel García Márquez, cuando era niño, mucho escuchó a sus abuelos. El abuelo le decía, por ejemplo, que un muerto pesa mucho porque él había matado. En general, cuando nuestros niños, en su primera etapa de su niñez, a los 5 años, se les habla fábulas o cuentos, el desarrollo es inmenso. En el caso de García Márquez, Gabo fue excepcional. Entonces ahí vemos el germen, el origen de un gran escritor. Mi primera consulta es que en el caso de Asimov fue solamente esos folletos, esas revistas que leyó tal vez en el kiosco de su padre. Esa es la primera consulta. La segunda es la siguiente. La tercera ley de la robótica dice más o menos que no matarás a tu padre, porque el supuesto está en que tarde que temprano, y está previsto creo para el año 2040, que el robot va a superar en inteligencia al ser humano. Entonces, en vez que nosotros le hagamos trabajar a nuestros nietos, los haría trabajar la generación de robots. Basado en ese concepto, Asimov formula esa ley: no matarás a tu padre. Pero actualmente hay software que reconoce a la persona con mucha precisión, y ese software se puede incorporar a los drones, y el dron le puede buscar a usted y le puede disparar con muchísima precisión en este momento. Por tanto, hoy día ya no se está cumpliendo esa tercera ley de Asimov. ¿Qué pasó ahí? ¿Se equivocó Asimov? ¿Queda en la fantasía? Bien, las dos consultas. Gracias. Sobre la primera consulta, yo creo que muy posiblemente sí. Es posible que Asimov haya sido influido por la literatura popular masiva que se hacía en esos años,
¿no? El PAL, ¿no? Ya he dicho, historias de terror, policiales, cowboys, ¿no? Ciencia ficción, la típica, la viaje al espacio, aventuras en el espacio, etcétera, Buck Rogers, por ejemplo. Entonces, si tomamos en cuenta estos elementos, es muy factible que Asimov haya decidido escribir con una suerte de caracteres o de funciones, ¿no? Que motivan a alguien a tomar un texto y redactarlo. No es fácil, muchos lo intentan y muchos quedan en el camino. Yo creo que en su caso se conjugaron factor dedicación, voluntad, y por otro lado factor suerte, el hecho de conocer a este editor que les mencioné, Campbell, que trabajó con una serie de escritores geniales de la época y que conjuntamente se pudo hablar de la madurez de la ciencia ficción como género literario, ¿no? Salir del formato pulp y aspirar a formatos más masivos, de consumo masivo, como en este caso los libros de bolsillo, Doubleday, ¿no? Entonces, hacia eso aspiraría alguien como Asimov. Es decir, está en la capacidad de cada uno de nosotros, o de nuestros hijos, poder acceder a esa cantidad de información y procesarla, y a su vez que el niño, que el joven que puede adquirir esa información, pueda a su vez ser productor de información. Es decir, de receptor a emisor. Entonces, la idea es justamente que ellos puedan acceder a la... Ahí viene un problema, ¿no? Porque ahí, por decirlo, pueden acceder a la mayor cantidad de fuentes posibles, pero no es tan así. En el caso de Asimov, me parecería que hay una suerte de depuración de información, ¿no? Una suerte de filtración. Y decir, por ejemplo, dentro del pulp también estaban las novelas eróticas o incluso las pornográficas o qué sé yo, ¿no? Había bastante género. Entonces, aparentemente, ahí viene la cosa, su padre le habría prohibido al joven Isaac revisar algunos contenidos, ¿no? Para adultos o qué sé yo, o cowboys, demasiada violencia, ¿no? Pulp Fiction, ¿no? Ahí viene justamente el título de la película de Tarantino, ¿no? Entonces, posiblemente, quizás, le haya prohibido revisar algunos volúmenes, algunos ejemplares. Y quizás debido a esa filtración, él se fijó más en las palabras más serias de la época, como ciencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí viene su afán por leer y rebuscar todo lo que constituye la ciencia contemporánea y también, además, de paso, la ciencia ficción. Lo segundo. Bueno, sobre las tres leyes, Asimov decía que sí se cumplían, casi hasta el final, sí. Pero también es una contradicción porque también en algún momento dijo como, las leyes me sirven para escribir, ¿no? Y creo que en parte es parte del vuelo, ¿no? De crear ciencia ficción, porque la ciencia ficción, pues, no es la realidad, ¿no? Entonces no nos podemos desprender de eso. O sea, hace parte también de su imaginación, que además era inmensa, ¿no? Y que, vuelvo y reitero, hay muchas cosas que no se cumplieron, pero por eso ahora sí se está haciendo códigos. Y de hecho que por ahí leí un par de intelectuales se cuestionaban el hecho de que no hubieran escrito otras leyes. O sea, no se ha escrito otras leyes, sino que pues todo el mundo casi que se ha basado en estas tres leyes tan famosas. Sí, pero claro, o sea, la situación es bastante compleja, ¿no? Y de hecho que en este es un buen momento y sí amerita una investigación, pero sí, o sea, supuestamente no las ponía en duda, pero ahí está, de ahí al hecho hay mucho trecho, ¿no? Porque también le interesaba escribir y que hubieran contradicciones entre estas tres leyes, pues precisamente para enriquecer más sus libros. Y una cosita más, también sobre ese tema habría que pensar en el avance tecnológico, ¿no? Que es imparable, ¿no? Y que incluso puede saltarse las tres leyes tranquilamente, ¿no?